Buenas tardes, ¿qué tal? Les habla el licenciado George Corso. Esta oportunidad les voy a dar una pequeña demostración en lo que tiene que ver con una clase de comercio internacional o comercio exterior. Pero vamos a hablar de un punto fundamental en cuanto a este tema, es de la logística internacional en su punto muy básico y muy elemental, para poder entender cómo es el movimiento de una carga de un punto a otro y los elementos que tienen que actuar sobre este punto tan importante como lo es la logística internacional. Entonces, vamos a comenzar. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, igual pueden ir escribiéndola, pueden ir haciéndola durante el proceso de la transmisión. ¿De acuerdo? Antes de comenzar el curso, antes de comenzar con el tema, voy primero quiero contarles un poco sobre mí, ¿de acuerdo? Voy a contarles primero, yo soy licenciado en Administración de Empresas y Negocios Internacionales. Tengo una maestría en Operaciones y Logísticas y también tengo un certificado como coach y facilitador en metodología de Lego Cirrus Play, lo cual me ha llevado obviamente a poder trabajar con empresas con el tema de innovación, design thinking, con el tema de mejora continua, clima laboral. Entonces me ha llevado a poder conocer a otras empresas y otras formas de trabajo. Tengo 10 años de experiencia como docente en instituciones educativas, obviamente generando nuevos formatos de aprendizaje y cursos en mi área y de mi competencia. Tengo 13 años de experiencia en el rubro de comercio exterior como asesor en agente comercial, en lo que tiene que ver agencia de aduana, agencia de carga, almacén temporal. Y digamos que toda esta aventura y conocer toda esta experiencia me llevó a crear mi propio material para yo poder enseñar y brindar charlas también, conferencias sobre comercio exterior, clima laboral, ya que en todos estos años he podido obviamente tener un know-how bastante interesante a mi parecer, y prácticamente he podido entender bien cómo funciona todo el sistema, desde la compra, desde el proceso de importación, proceso de exportación, documentación. Entonces toda la parte logística lo he podido aprender para luego enseñar cursos como este. Entonces, este soy yo, les voy a repetir, soy el licenciado George Corso y voy a llevar este pequeño curso adelante para que ustedes puedan, obviamente, tener todo el conocimiento o tener toda la información a la mano. Así que vamos a ver cómo nos va en este curso y vamos a tratar de poner lo mejor de nosotros y obviamente poder aprender, ¿de acuerdo? Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco sobre lo que vendría a ser la logística, ¿de acuerdo? ¿Qué es la logística? ¿Cómo funciona la logística? Si bien es cierto este punto, cuando hablamos siempre de comercio exterior o cuando hablamos de comercio internacional, siempre nos vamos a tener que tener dos bases, dos fundamentos. Dentro de todo ese movimiento, sea logística internacional o comercio exterior, está la logística internacional, ¿de acuerdo? Para hacerlo un poco más sencillo, cuando hablamos de comercio exterior, vamos a hablar o siempre nos vamos a referir con el tema de transacciones y compra y venta. Cuando hablamos de negocios internacionales, siempre nos vamos a referir en temas legales, ¿de acuerdo? Para hacerlo un poco más rápido, hacerlo un poco más sencillo y poderlo entender. Entonces tenemos dos tipos de vertientes, dos tipos de temas, pero en medio de esto está la logística internacional, que hace posible que una mercancía se pueda mover de un punto a otro, de un punto A a un punto B, de un puerto A un puerto B, siempre y cuando obviamente estén en países diferentes. Entonces de esto se trata un poco la logística internacional, el cual vamos a conversar un poco y vamos a ver cómo funciona esto. Cabe señalar que cada vez que nosotros vayamos a hablar sobre la logística internacional, siempre nos vamos a tocar con tres tipos de entidades, el cual tenemos que hablar de forma obligatoria, ¿de acuerdo? Y una de ellas es la Cámara de Comercio Internacional, la OMA y la OMC. Entonces, siempre vamos a hablar o siempre nos vamos a topar con estas tres entidades internacionales. Porque acuérdense que por concepto básico de logística es si no hay información, no hay movimiento de carga, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién nos va a proporcionar esa información?
son herramientas que va a brindar la Cámara de Comercio Internacional, información o herramientas que nos va a brindar la OMA y también herramientas que nos va a brindar y proporcionar la OMA. Por ejemplo, cuando hablamos de movimiento o información para saber cómo mover la mercancía, vamos a encontrar las herramientas como los Incoterms, que vienen obviamente de la Cámara de Comercio Internacional. Cuando hablamos sobre cómo manejar una carga, ponerlo desde el punto de salida o desde un almacén temporal y llevarlo al almacén del cliente importador o sacarlo del taller o almacén del exportador y llevarlo al almacén temporal, esas herramientas o esos recursos me lo va a brindar la OMA a través de sus regímenes aduaneros, porque me va a indicar en qué momento mover la mercancía, cuándo y cómo moverla, ¿de acuerdo? Y la Organización Mundial de Comercio también me va a indicar el tipo de movimiento, porque acuérdense que la OMA nos va a indicar cómo se debe tratar la mercancía, nos va a indicar cuál es la información básica que tiene que tener la mercancía. Entonces, a través de estas informaciones que vamos a poder observar o que vamos a poder recaudar, por decirlo así, de estas tres entidades, es como la logística se va a empezar a mover, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que siempre nos vamos a topar con estas tres entidades que ustedes ven acá, ¿de acuerdo? La Cámara de Comercio Internacional, la OMA y la OMC. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo esto y entendiendo esto, vamos a hacernos una gran pregunta. La gran pregunta es, ¿qué es la logística internacional? Así como ustedes ven ahí, ¿qué es la logística internacional? ¿De acuerdo? Y ustedes donde están pueden hacerse una pregunta bastante sencilla sobre qué es la logística internacional, cómo se mueve, de qué se trata y cómo haces tú para manejarlo. Si te haces esta pregunta, ahora vamos a pasar a otro punto bastante interesante. Quiero que uses un poco tu imaginación, ¿de acuerdo? Vamos a usar la imaginación, vamos a usar un poco nuestra gran imaginación que tenemos para poder entender un poco cómo funciona el tema de la logística internacional y lo agotador que puede ser esta misma, ¿ok? Entonces, si estás de acuerdo con esto o si estamos, digamos que en sintonía, vamos a usar un ejemplo bastante sencillo e interesante para entender cómo funciona la logística, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate por un momento que tú eres el gerente general de General Motors, ¿de acuerdo? Recuerda, eres el gerente general de General Motors. El gerente general de General Motors gana $45,000 al mes, ¿de acuerdo? Entre $30,000 y $45,000 al mes. El gerente general de logística de General Motors, ¿de acuerdo? Gana $40,000 al mes. Todo ese sueldo es tuyo. Ahora, ¿por qué te digo que imagines esto? Quiero que te imagines que estás a las 8 de la mañana, 8:30, estás en tu oficina, estás al lado del teléfono y viene la llamada de los ejecutivos, de los vendedores o de alta gerencia y te va a decir: George, Juanito, Pepito, Alvarado, Andrés, como fuese que te llames, quiero que te lo imagines, te dice: ya tenemos pedidos de 50 modelos de automóvil. Recuerda que General Motors maneja 5 marcas de automóviles, ¿ok? Maneja 5 marcas de automóviles. Entonces quiero que te imagines ahora que vas a tener 50 pedidos, ¿ok? De cada línea de automóvil que tienes. ¿Eso qué quiere decir? Como ya recibiste la orden, ahora tienes que empezar a coordinar y hacer todo el proceso de logística. ¿Recuerdas lo que hablamos hace un ratito? Información. Si no tenemos información, no hay movimiento. Ahora, como ya tienes la información, porque ya te dijeron que tienes un pedido de 50 unidades por cada línea de automóvil, ahora tienes que hacer tus llamadas, ¿de acuerdo? Todos los países donde tú tengas negociaciones como gerente de General Motors, tienes que empezar a llamar. Tienes que empezar a llamar a China, a Corea, a Alemania, a Francia, para poder, y a la India, para poder coordinar todas las piezas. De China vas a traer todo lo que tiene que ver, por ejemplo, cables, vas a traer algunos chips, vas a traer de repente los timones. De Alemania vas a traer los circuitos, la computadora integrada. De la India vas a traer todo lo que tiene que ver los asientos, todo lo que tiene que ver el cuero. De Corea vas a traer la parte del motor, el radiador y todo esto, ¿de acuerdo? Entonces de cada país vas a traer cada pieza, ¿ok? Y todas esas piezas las vas a empezar a traer, las tienes que movilizar. Recuerda, estás como gerente general, ¿sí? Estás como gerente general. Tienes que empezar a traer todas las piezas, tienes que empezar a coordinar en cada punto para saber
¿Qué es lo que vas a pedir? Tienes que pedir, si son 50 de cada unidad, imagínate la cantidad de piezas que vas a tener que pedir. ¿Ok? Ahora, ya coordinaste con Corea, ya coordinaste con China, con Alemania, ya pediste. Ahora tienes que, como tu trabajo no termina en pedir, tienes que hacerte cargo de coordinar. ¿De qué cosa? De que la mercancía se mueva desde el almacén de tu proveedor y venga hasta el puerto, se embarque, llegue. Cuando llegue, te estoy haciendo corto el camino, cuando llegue tu trabajo no termina, ¿cierto? Como gerente tienes que hacer el proceso de desembarque, tienes que hacer todo tu proceso de aduana. Como ya llegó a tu fábrica, acabó tu trabajo, no acaba tu trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora tienes que empezar a coordinar en qué punto va a ir cada material, cada producto, cada pieza, en dónde va a ir cada cosa. Tienes que organizarlo. ¿Por qué? Porque es tu trabajo como gerente general de logística. ¿Ok? ¿Se acabó tu trabajo? No, porque ahora tiene que venir la parte de ensamblado. Cuando el auto esté ensamblado, ¿terminó tu trabajo? No, ya te estás agotando, ¿cierto? Ya te estás haciendo cansado. Se armaron los automóviles, vamos a hacer más corto el camino. Ya distribuiste, ya llegó a su país cada pedido. ¿Acabó tu trabajo? No acabó tu trabajo, porque tienes que esperar a ver si es que el cliente tiene algún problema con tu producto. ¿Ok? ¿Qué pasa si es que tienes un problema con el producto? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Como le pasó a Toyota, ¿no? Retirar, si es que tienes algún problema con alguno de los autos, tienes que retirar esa producción y desde el país donde tú lo enviaste tienes que retirarlo y hacer lo que se llama logística inversa, ¿cierto? Listo, ahora tienes que retroceder todo. ¿Te das cuenta? El trabajo de la logística internacional es bastante arduo, es bastante interesante y es muy motivador. Está lleno de adrenalina. Obviamente que, claro, si tú te imaginas el gran trabajo ahora, el gran trabajo que tiene el gerente de logística, te debes dar cuenta que es algo bastante agotador, ¿cierto? Debe ser muy, muy, muy cansón. Entonces, es el trabajo que tú tendrías que hacer como logística internacional, ¿ok? Es todo ese proceso que tiene que ver desde mover la carga, recibir el pedido, hacer el pedido, mover la carga, hacer que llegue al punto, distribuirla para lo que vendría a ser fábrica, luego hacer el proceso de exportación, hacer el proceso de distribución en el país de origen, si es que se da el caso, hacer lo que vendría a ser la logística inversa, y es todo un show. Entonces, la logística es algo que nunca termina, ¿de acuerdo? Termina, digamos que únicamente termina cuando ya el cliente está de acuerdo y dice, sí, ok, estoy totalmente de acuerdo con tu producto, estoy feliz con tu producto y me quedo con tu producto. Pero si no, vas a tener que siempre activar. Recuerda que cuando acabas con un pedido, viene otro. Entonces la logística es algo que no tiene fin dentro de una organización. ¿De acuerdo? Otro de los puntos que tenemos que ver es que la logística tiene siempre que moverse o tiene que estar atento a 4 variables, ¿ok? Tiene que tener 4 herramientas principales, tiene que tener 4 cosas que funcionen de forma óptima si es que queremos que la logística funcione como queremos. Una de ellas es, tiene que haber buenos almacenes, ¿de acuerdo? Si no hay buenos almacenes, la logística no va a servir de mucho. Depende mucho qué tan tecnificado esté ese almacén para mover las mercancías, el voice off, si es que tiene un buen picking, un buen cross-docking. Entonces, un buen almacén bien dotado va a hacer obviamente que la logística también sea bastante dinámica y sea muy ágil y muy rentable. Otro de los puntos que tenemos que tener en cuenta para la logística es que tenemos que tener buenas carreteras, ¿de acuerdo? ¿Por qué tiene que haber buenas carreteras? Porque tienen que haber puntos de accesos fáciles, rápidos, en el país donde se quiera trabajar con la logística, ¿ok? Recuerda que mientras menos carreteras tenga un país, el flete se hace más caro. Y cuando el flete es más caro, el producto siempre tiende a subir su precio de economía básica. Entonces, es importante que para la logística en cada país trabaje mucho en el tema de carreteras, puntos de acceso, ¿de acuerdo? Otro punto es que tiene que haber buenos puertos, ¿ok? Buenos puertos. No sé cómo será la historia en el país donde tú estés, donde estés escuchando, por lo menos aquí en el Perú. En el año 2009-2010 hicimos una renovación con el tema de puertos. Nuestro puerto anterior era el puerto de Napu y luego cambiamos a lo que vendría a ser APM Terminal y bueno, y luego a DP World. Pero este proceso de la logística en cuanto a puerto
Ha sido muy beneficioso para el Perú porque hemos logrado rentabilizar, hemos logrado aumentar nuestra capacidad de TUs, hemos logrado también aumentar nuestra agilidad logística. Ha sido todo un green off que se tuvo que trabajar cuando este nuevo almacén empezó a operar. Hay una historia muy interesante que lo puedes buscar en internet o en YouTube. Pero la importancia de tener buenos puertos también le da un gran rendimiento logístico a cada país y obviamente incrementa su capacidad tanto de importación como de exportación y poder seguir creciendo en el tema de negocios. Otro de los puntos es tener buenos aeropuertos. Si no hay buenos aeropuertos, también es muy complicado que un país pueda desarrollar una logística en buenas condiciones y obviamente generar rentabilidad para cada país. Entonces hay que tener estos 4 puntos bien claros, bien solidificados y obviamente bien trabajados. Cabe mencionar que estos 4 puntos, o en especial estos 3 últimos puntos, como son carreteras, puertos, aeropuertos, esto es trabajo obviamente del Estado, y cada Estado de cada país tiene dentro de su cartera de trabajo obviamente la mejora en temas de competitividad logística para el desarrollo de su país, ¿de acuerdo? Y importante es tener también un buen almacén. Y recuerden que si es que no hay un buen almacén va a ser muy complicado poder manejarlo, ¿de acuerdo? Entonces, estos son 4 puntos básicos que tenemos que tener en cuenta si es que queremos empezar a trabajar con el proceso de logística, ¿de acuerdo? Entonces, para poder entender ahora esto, vamos a hablar de un punto bastante interesante. Cuando hablamos sobre el tema de la logística, también tenemos que entender un punto bastante interesante. Tenemos que tener en cuenta que los documentos de transporte es lo que me va a indicar a mí cómo es que yo voy a mover esa mercancía, ¿de acuerdo? Para explicarte un poco y hacerlo más sencillo. Estos son los documentos de transporte que se utilizan, estos que tú ves acá, que se utilizan para mover la carga. Tienes el BL, el Arwil Bill y la carta aporte, ¿de acuerdo? Son los 3 documentos de transporte. El BL, que es el Bill of Lading, el Arwil Bill, que tú ves ahí, el AWB, y la carta aporte cuando es carga terrestre, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú vas a manejar algún tipo de carga, ya sea terrestre, ya sea ya sea aérea o sea marítima, tienes que tener esos 3 documentos. Y es básico que tú los puedas aprender y es básico que tú los tengas en mente siempre. Son 3 y es súper sencillo. Recuerda, BL, Bill of Lading, el Arwil Bill, que es el AWB, y la carta aporte cuando es carga terrestre, ¿de acuerdo? Son 3 sencillos que estoy seguro que después de esta sesión te lo vas a aprender, ¿de acuerdo? BL, Arwil Bill y carta aporte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cada uno de estos documentos? Sencillo, necesitas documentos muy sencillos para que tú puedas empezar a realizar tus movimientos en lo que es, por ejemplo, trámites de ya sea de importación o exportación, cualquiera de estos. Pero son 4 documentos bastante sencillos. Primero necesitas tu documento de transporte, necesitas tu invoice, tu packing list y tu carta de seguro. Tu documento de transporte que ya sabes, ¿cierto? Que puede ser tu Arwil Bill, BL o tu carta aporte. Tienes el invoice, tu packing list y tu carta de seguro. Cada uno de estos documentos tiene una función bastante interesante, tiene una función muy principal dentro del comercio exterior. Y cada uno de esos te va a indicar lo siguiente. Primero, el invoice te va a indicar el precio y descripción general de la mercancía, ¿de acuerdo? Eso te lo dice el invoice. Precio y descripción general de la mercancía. Es lo único que te va a decir el invoice. Recuerda que invoice es factura comercial en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que hace tu invoice. De siguiente paso tienes tu packing list. Tu packing list es la descripción detallada. Eso quiere decir que tu invoice o tu factura comercial y tu packing list nacen juntos o nacen de la mano como gemelos o como mellizos. Solo que tu packing list te da la descripción detallada de la mercancía, ¿de acuerdo? La descripción detallada de la mercancía. ¿Por qué te explico esto? Recuerda que el invoice solamente te indica el precio del producto y la descripción general, ¿de acuerdo? Por decir, zapatillas, precio $7, ¿de acuerdo?
precio y descripción general. Precio $7, descripción general zapatillas. ¿De acuerdo? Te pongo un ejemplo para que lo puedas entender. Pero en cambio, tu packing list, ¿qué es lo que te dice tu packing list? Tu packing list te dice descripción detallada. ¿Ok? Descripción detallada. Míralo allí. ¿Qué quiere decir eso? Que como el invoice te dijo zapatillas, en la descripción general te va a decir zapatillas, color, naranja, marca, tal, talla, tal. ¿De acuerdo? Eso es lo que te va a decir. Si es que tiene algún modelo, te irá a decir modelo tal, tal de cual. ¿De acuerdo? Entonces tu packing list es la descripción detallada de tu invoice o de tu producto. Lo siguiente es que cuando uno quiere realizar algún tipo de trámite o cuando en la logística, cuando tenemos que realizar lo que vendría a ser el proceso de importación, de exportación, siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos tres tipos de manejo documentario o de manejo para la carga. Uno puede ser regular, simplificada y courier, que son las tres formas en cómo uno va a declarar las mercancías. ¿De acuerdo? Sea en importación o sea en exportación. Cuando es importación o cuando es exportación, tienes regular, simplificada y courier. ¿De acuerdo? Te lo explico para hacerlo bastante rápido. Regular es cuando tu mercancía pasa de los $2.000 americanos, es obligatorio que tú puedas contratar a un agente de aduana, agente aduanal o representante aduanero, sea en el país que tú estés. ¿De acuerdo? Simplificado quiere decir que cuando tu mercancía es menos del monto requerido en la norma, quiere decir que tú como importador o como exportador puedes realizar los trámites por tu cuenta, ¿ok? Lo bueno de esto es como es disposiciones de la propia OMA, de la propia OMC, digamos que esto puede aplicar en cualquier país. Así es. Por ejemplo, en mi país, yo estoy en Perú, el simplificado es menos, por ejemplo, si facturas menos de los $2.000, puedo hacerlo yo como importador directo. En tu caso, sea que estés en México, sea que estés en Bolivia, sea que estés en Colombia, la norma les va a indicar a ustedes cuánto es el simplificado para ustedes. En Colombia me parece que es algo de 500 o $800, no estoy muy seguro. Tendrían que revisar ustedes la norma o ir a la aduana correspondiente, sea aduana o marítima, acercarse a las ventanillas y preguntarle cuánto es el monto establecido para una simplificada. Estoy seguro que ahí les van a brindar la información más acertada, ¿de acuerdo? Pero por disposición todos los que estemos suscritos a estas normas, como la OMC, como la OMA, tenemos este beneficio de poder realizar tanto regular o simplificada. Y la courier es cuando son paqueterías pequeños, ¿de acuerdo? Cuando yo traigo mercancía por DHL, por FedEx, siempre y cuando no me pasen el monto establecido, que sean $200 o $500, ¿de acuerdo? Dependiendo. Te lo digo en moneda nacional porque yo estoy en el Perú, sea en el país en el que tú te encuentres, también puedes verificarlo a través de la página de aduanas de tu país, ¿de acuerdo? Pero estas son las tres modalidades en cómo se trabaja lo que vendría a ser. Ahora, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta para que tú puedas realizar una buena declaración antiaduana o para que puedas tener en claro qué es lo que se debe de manejar? Primero, el punto de marca, modelo y serie, ¿de acuerdo? Esos son los tres puntos bastante interesantes. La marca del producto, el modelo del producto y la serie del producto. Son tres cosas diferentes donde a veces muchos se equivocan y creen que es lo mismo. Pero recuerda, uno es lo que vendría a ser la marca. ¿De acuerdo? Es uno, la marca, recuerda, la marca. La marca es, no sé, X, ¿de acuerdo? Marca. El modelo es un subyacente a la marca, ¿ok? Marca X, modelo 001, ¿ok? O marca X, modelo ZP. Y serie podría ser 20 ceros más 1, ¿de acuerdo? Son tres cosas diferentes que se tiene que tener en claro a la hora que uno va a hacer la declaración de la mercancía, ¿de acuerdo? Entonces, estos son tres puntos bastante sencillos y bastante básicos que uno o que debemos de tener en cuenta cuando nosotros queremos hacer todo el proceso, obviamente, de importación, ¿de acuerdo? Entonces, estos puntos de acá
los tenemos que saber manejar. Esto solamente es una introducción de todo lo que vamos a ver durante todo este curso o estas sesiones. Así que yo les invito a que ustedes puedan, igual en el país en el que te encuentres, tú puedes ir de repente por ir revisando la información que te acabo de dar, como por ejemplo los montos establecidos en tu país, para los trámites de aduana, sean simplificados, sea courier, ¿de acuerdo? Igual puedes también observar, entrar a la página de la Cámara de Comercio Internacional, porque ahí emiten los Incoterms, que también vamos a hablar sobre esto en este curso. Puedes entrar a la página de la OMA o a la página de la OMC y ahí enterarte un poco más de los detalles, qué es lo que realmente hacen ellos. Igualmente en estos cursos, en estas sesiones, vamos a hablar un poco de esto, pero me gustaría de que también tú puedas investigar un poco y así poder tener una concordancia entre lo que tú vas buscando y entre lo que yo te voy dando de información acá para que la puedas obviamente cotejar, ¿de acuerdo? Así que esto ha sido todo por hoy. Ha sido un gusto, conmigo será hasta la próxima sesión. Así que te espero en la próxima clase y a seguir adelante. Esto fue Habla por ustedes, licenciado George Corso, y nos vemos hasta la próxima sesión. Bye.